Mi nombre es Violista Guerra Martínez, mi número de carnet es 2018-02-333. Pertenezco a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente estoy cursando el sexto semestre. El día de hoy abordaremos temas concernientes al Derecho Civil 4. Nuestros temas de análisis son la ineficacia contractual como una manifestación de invalidez, la ineficacia contractual en sentido estricto, los contratos preparatorios, aquí tenemos el contrato de promesa y la opción, la compra-venta, las modalidades de la compra-venta y la permuta. Muy bien. Para entrar en materia, vamos a hablar de ineficacia contractual. Como una manifestación de invalidez. Recordemos que este negocio jurídico se manifiesta a través de la autonomía y la voluntad de las partes en el ejercicio del consentimiento sobre una oferta y una aceptación que recae sobre la causa o el objeto del contrato. De este momento se perfecciona la relación contractual y surten los efectos del artículo 1518, es decir, el artículo donde nos indica el principio pacta sunt servanda, lo pactado debe cumplirse. Posteriormente es una ley interpartes, ya que ambas partes se obligan y en una hipótesis de incumplimiento, pues un resarcimiento por daños y perjuicios. ¿En qué consiste la ineficacia contractual? La ineficacia contractual surge cuando no surte los efectos la figura contractual que le son propios, es decir, los queridos por las partes o que le son típicos. Es por eso que encontramos aquí una ineficacia de orden estructural y una ineficacia de orden funcional. La ineficacia de orden estructural se entiende que es la nulidad radical, absoluta o de pleno derecho, que se encuentra regulado en el artículo 1301 del Código Civil, y la anulabilidad, que se encuentra regulado en el artículo 1303 del Código Civil. La ineficacia de orden funcional, tenemos la rescisión, que se encuentra regulado en el artículo 1579 del Código Civil. ¿Cuáles son los términos utilizados en ineficacia contractual? Pues aluden a distintos términos, pero la doctrina nos habla de las patologías del negocio, que son aquellas irregularidades que se dan en la formación del contrato y vicios que hacen a nuestro contrato ineficaz. ¿Pero qué es el contrato ineficaz? El contrato ineficaz, nuestro maestro Díaz Picasso nos indica que es la sanción que el ordenamiento jurídico le otorga al contrato ilícito. Se debe entender nulidad absoluta, radical o de pleno derecho y la anulabilidad. Pero, ¿por qué esa sanción lo vuelve ineficaz? Es porque la reacción del Estado frente a la conducta ilícita, imponiéndose a la nulidad absoluta, radical o de pleno derecho la sanción más drástica o más enérgica, mientras que la anulabilidad la sanción menos drástica o menos enérgica. Los regímenes típicos de la invalidez de contrato. En el artículo 1301 encontramos regulado la nulidad absoluta, radical o de pleno derecho, donde nuestro contrato se convertirá en nulo si su objeto es contrario a la ley, a la moral, al orden público, con las limitaciones de la autonomía y de la voluntad, y cuando haya ausencia de los elementos esenciales, mientras que en el artículo 1303 nos indica que la anulabilidad se deja ir por dos supuestos, que es la capacidad relativa de las partes contratantes o de una de las partes y los vicios del consentimiento. ¿Qué dice la regulación de nuestro Código Civil? Nuestro Código Civil nos indica en el artículo 1251 que los elementos esenciales para la validez del contrato van a ser la capacidad contractual de los contratantes, el consentimiento de las partes, la causa, el objeto y la forma cuando sean ad solemnitatem, es decir, cuando la ley no los indique. En el artículo 1286 al 1301 tenemos la ausencia de efectos por no tener incluidos los elementos esenciales dentro del contrato. En el artículo 1302 al 1318 encontramos lo relativo a la nulidad. Muy bien.
Vamos a hablar de la nulidad absoluta, radical, de pleno derecho. Es la sanción más drástica que el ordenamiento jurídico le impone a un contrato. Es por eso que es radical. Esto será ab initio, es decir, al inicio del contrato. Al momento de presentarse la nulidad absoluta, radical o de pleno derecho, nuestro contrato no existe, no surte efectos, no puede ser revalidable por medio de confirmación. Características. Es un contrato que es contrario a la ley, es perpetuo, es insubsanable, según lo indica el artículo 1301. Los jueces van a conocer de oficio, según lo indica nuestro artículo 1302, no puede revalidarse ni convalidarse, como lo indica nuestro artículo 1301 del Código Civil. ¿En qué consiste la acción de nulidad? La acción de nulidad es aquella acción procesal que se presenta ante un órgano jurisdiccional solicitando la nulidad absoluta. Entonces, este contrato no existe, no surte efectos y no nace a la vida jurídica. Nulidad parcial del contrato, anulabilidad o nulidad relativa. Es la sanción menos drástica que el ordenamiento jurídico le otorga al contrato. Esta tiene la finalidad de proteger los intereses de alguna de las partes. ¿Cuáles son las causas o supuestos de este contrato anulable? Primero, es la incapacidad relativa de uno de los contratantes o también los vicios del consentimiento. ¿En qué consiste la revalidación o convalidación de un contrato? Se encuentra regulado en el artículo 1304 al 1307, donde nos indica que ese contrato ineficaz, anulable, puede sanarse por medio de la persona que tenga la posibilidad de impugnar, revalidando este acto anulable. ¿Quién tiene la legitimación activa para el ejercicio de la acción de nulidad? Es aquella persona que tiene el interés directo y legítimo por revalidar este contrato anulable. ¿Dentro de qué plazo se puede plantear? Nos indica que es de 2 años desde el momento que se celebró el contrato anulable, y en el artículo 1313 nos indica que se puede revalidar dentro de 1 año cuando la persona ha sufrido un temor grave. Los efectos tienen efectos retroactivos, como lo indica el artículo 1583 del Código Civil, es decir, que las cosas regresan a su estado normal antes de celebrarse el contrato. Vamos a explicar la ineficacia contractual en sentido estricto. Aquí abordamos las figuras de la rescisión, revocación, la resolución del contrato por incumplimiento y el desistimiento unilateral. La rescisión. La rescisión es aquel remedio jurídico que tiene de finalidad dejar sin efecto aquel contrato que va en contra o que vulnera los intereses de alguna de las partes, como lo indica nuestro artículo 1579 del Código Civil. Entonces, aquí miramos una ineficacia de orden funcional. Las características es que este contrato no está siendo válido, pero la rescisión se da posteriormente. Este contrato no adolece de defectos en la formación del contrato ni de vicios, y para plantear la acción de rescisión es de 1 año. Muy bien, tenemos las clases de la rescisión, tenemos la voluntaria, la judicial, la fortuita y la forzosa. La voluntaria es cuando ambas partes convienen en romper este consenso inicial. Se encuentra regulado en el artículo 1578 del Código Civil, 1579, 1587 y el 1851. El judicial, esta acción es unilateral. Una de las partes presenta una acción por medio de un órgano jurisdiccional. Eso se encuentra regulado en el artículo 299 del Código Procesal Civil y Mercantil.
mientras que la fortuita o forzosa es aquella imposibilidad de cumplimiento por causas ajenas o causas fortuitas a la persona que realiza el contrato. Esto se encuentra regulado del artículo 1281 y 2019 del Código Civil. Los efectos tienen efectos retroactivos, como indica el artículo 1583 del Código Civil. Vamos a hablar de la revocación. La revocación es aquella facultad que posee el otorgante de privar de eficacia total o parcialmente un contrato a través de una declaración unilateral de voluntad, a través de una sentencia judicial o de un nuevo contrato. Tenemos una clasificación que es unilateral cuando la ley le establece esa facultad a una persona de retirar una autorización o la entrega de un bien, como indica nuestro artículo 1699 y 1866, donde tiene establecido la figura del mandato y la revocación y la donación. Tenemos la revocación por fraude de acreedores, que la acción pauliana tiene la defensa de los intereses patrimoniales de una de las partes y trata de reparar ese daño. Esto se encuentra regulado en el artículo 1290 al 1300 del Código Civil. Muy bien, vamos con la resolución del contrato por incumplimiento. La resolución del contrato por incumplimiento es aquella facultad que posee el contratante de dejar sin efecto el contrato por la causa del incumplimiento del otro. Características: debe ser un contrato bilateral, sinalagmático, esto sea como una medida de seguridad, de protección, tiene efectos retroactivos. Los requisitos: que sea un contrato bilateral sinalagmático, que la persona que imponga que extinga el contrato sea la persona que tenga la obligación de hacerlo o que se encuentre en las condiciones. Muy bien, los efectos tienen efectos retroactivos, como lo indica el artículo 1583 del Código Civil, es decir, que las cosas vuelven al estado anterior de celebrarse el contrato. Tenemos el desistimiento unilateral o la categoría de libre desistimiento. El desistimiento unilateral es aquella situación que se en determinados contratos en virtud de la cual una de las personas puede extinguir el contrato a través de su libre decisión. Estos serán los supuestos del artículo 2011, donde está contrato por obra, el 2035, contrato por servicio profesional, o el 1774, que es cualquier socio que establezca una sociedad civil. Tiene efectos retroactivos, como lo indica el artículo 1583 del Código Civil. Vamos a hablar de los contratos preparatorios. En los contratos preparatorios está la opción y la promesa. Un ejemplo sería de que Carlos es propietario de la casa, la quiere vender. Doris es la posible compradora, pero ella quiere comprarla en unos meses, no en este momento. Entonces, existe un contrato donde obliga a las partes a celebrar el contrato en un tiempo pactado, ¿sí? Y está el contrato de promesa o el contrato de opción. Los contratos preparatorios se encuentran regulados en el artículo 1674 del Código Civil, en virtud de la cual nos indica que es aquel contrato que obliga a las partes a la celebración o a la ejecución de un contrato posterior. Sus características: es un contrato preliminar o preparatorio porque les otorga la facultad a las partes de exigir la celebración o ejecución del
contrato posterior que se había estipulado. Es un contrato formal porque establece formalidades, como lo indica el artículo 1674 del Código Civil y 1680 cuando se trata de bienes inmuebles y derechos reales. Esto va a ser inscrito en el Registro General de la Propiedad a través de una escritura pública. La aceptación debe ser expresa por consentimiento de las partes, lo indica el artículo 1678 del Código Civil. Aquí no opera el silencio. Plazo del contrato. Muy bien. Tenemos el artículo 1681 que se puede pactar de 2 años cuando sea un bien inmueble y derechos reales, y plazo de 1 año cuando no sean bienes no inmuebles. Cláusula de indemnización son arras de retroacción que se encuentran regulados en el artículo 1685 del Código Civil. Muy bien, los contratos preparatorios tienen 2 modalidades. Tiene un contrato de promesa y un contrato de opción. Los contratos de promesa son aquellos donde las partes se obligan recíprocamente a la celebración de un contrato a tiempo indefinido, mientras que la opción es aquel contrato donde una parte se obliga a la celebración de ese contrato posterior. Aquí encontramos un promitente y un promisario, entonces la otra parte lo puede aceptar o lo puede rechazar. Efectos del contrato de promesa: al momento de cumplimiento deja de surtir efectos, se agota, se termina el contrato. Incumplimiento: el beneficiario puede tomar las siguientes actitudes. Puede pedir una acción procesal por el incumplimiento y también puede exigir un resarcimiento por daños y perjuicios. La compraventa. La compraventa se encuentra regulada en el artículo 1790 del Código Civil. La compraventa es aquel contrato bilateral donde las partes se obligan recíprocamente, tienen derechos y obligaciones. Entonces, aquí existe un comprador y un vendedor, las dos partes se obligan, pero esta es una característica que es un contrato bilateral que se encuentra regulado en el artículo 1809 a 1825. El vendedor tiene la obligación de entregar ese bien y el derecho de recibir el precio o la contraprestación, mientras que el comprador tiene el derecho de recibir ese bien y tiene la obligación de pagar el dinero. Por lo tanto, es bilateral, es sinalagmática, porque ambas partes tienen derechos como obligaciones. Es un contrato consensual, claro. En el artículo 1791, nos indica de que las partes, este contrato se perfecciona con el consentimiento de las partes, como lo indica también nuestro artículo 1251 del Código Civil. Es un contrato transactivo de dominio, claro, ya que se debe de entregar esa propiedad simbólicamente y también legalmente, como lo indica el artículo 1790 del Código Civil. Es un contrato oneroso, claro, hay un precio. De lo contrario, fuera un contrato de donación si fuera gratuito. Elementos del contrato de compraventa: tenemos la capacidad y las provisiones. La capacidad se encuentran reguladas en el artículo 1951, que son los elementos esenciales para la validez. Sería la capacidad contractual, el consentimiento de las partes, causa, objeto, la forma, cuando este contrato lo requiera. Y el 1795, que le da la facultad a los menores de edad de comprar un bien a través de sus representantes legales. Las prohibiciones en el artículo 1792, donde nos indica que los cónyuges no pueden comprarse bien uno de este mismo, aún así haya aniquilado el patrimonio.
obligaciones. El vendedor tiene la obligación de la entrega del bien, tanto legal como simbólica. Esto se encuentra regulado en el artículo 1809 del Código Civil. La entrega simbólica es dar el bien al comprador, mientras que la entrega legal a través de una escritura pública del Registro General de Propiedad. Problemas de cantidad y calidad. Muy bien. El bien debe ser entregado conforme se hizo la compraventa y conforme los accesorios de este, como lo indica el artículo 1815 y 1823 del Código Civil. Tenemos un saneamiento que se encuentra regulado en el artículo 1548 y 1559. En el 1548 encontramos el saneamiento por elección, es decir, vencer en juicio. Es aquel derecho que se le priva a una persona total o parcialmente a través de una sentencia ejecutoria, en virtud de la cual la persona, vamos a poner un ejemplo, vamos a poner a Ricardo, María y José. Ricardo le vende el bien a María, María lo registra en el Registro General de la Propiedad, pero viene Ricardo actúa de mala fe, se lo vende a María y luego a José. José va a escribir el contrato, pero le dicen que no se puede, entonces esta persona se le tiene que sanear por evicción, debido a que su posesión no es pacífica. Tenemos el artículo 1559, que es un saneamiento por vicios ocultos. Vamos a ver, Ricardo va a vender un carro, pero Raúl quiere comprarlo, él no se da cuenta de lo que trae el motor del carro, sino que él solo quiere porque está bonito, tiene llantas muy buenas, en el cual lo hacen al carro correr, no se fijan en el motor, pero le dice, Ricardo, tenés que hacerle un overhaul, de lo contrario, este carro no va a caminar. Pero entonces Raúl dice, pues no puedo, no quiero, no va a pasar. Entonces aquí el saneamiento por vicios ocultos, la persona sí le dijo, no puede proceder. Pero si esta persona no le dice, pues sí puede proceder. El comprador tiene el pago del precio, tiene que ser equivalente, tiene que ser real, tiene que ser posible. Muy bien, vamos a hablar del efecto transmitivo de la propiedad. Tenemos la transmisión de la propiedad en el artículo 1809, donde nos indica que debe ser una entrega legal y simbólica. La doble venta, el artículo 1807 y 1808 del Código Civil, donde nos indica de que es la pluralidad de las ventas de un mismo bien. Claro, va a prevalecer la que se hizo de buena fe y la primera en el tiempo. El pacto de retroventa, el artículo 1791 del Código Civil, donde nos indica de que la persona vende el bien, pero le dice al comprador, me lo tienes que retornar para yo venderlo. Esto está prohibido en nuestro ordenamiento jurídico. La compraventa de cosa ajena, el artículo 1794, no se puede vender cosa que es ajena, que no tengo la propiedad, porque yo estaría recayendo ya en una figura penal. La compraventa de bienes inmuebles y la compraventa de bienes muebles es aquella que se da conforme a lo que nos indica nuestro Código Civil. Las modalidades de la compraventa, tenemos la compraventa al gusto en el artículo 1799. La compraventa al gusto es aquella que se da cuando la persona debe estar satisfecha, de lo contrario no se realiza el contrato, por lo tanto tiene una condición suspensiva, está muy bien sujeta a la aceptación del comprador. De lo contrario, esta no existe, es un contrato preexistente, no nace la vida jurídica sin la aceptación porque no hay una perfección. Compraventa prueba. La compraventa prueba es aquella que se realiza en un plazo estipulado de 3 días, donde nos indica, un ejemplo voy a poner, cuando uno mira algo en la tele, puede ser una licuadora y dice, si usted no queda satisfecho en 3 días, le devolvemos su dinero. Entonces, aquí también es una condición suspensiva a la aceptación y a la satisfacción de este comprador. Compraventa sobre muestra. La compraventa que se da sobre muestra debe ser de la misma manera que se dio la muestra. Es decir, yo voy a comprar un jamón que quiero toler
pero le cambiaron la etiqueta y es pudo. Eso no puede proceder, se debe rescindir. Como lo indica el artículo 1800 al 1801 del Código Civil, encontramos la compraventa con reserva de dominio. Es aquella que se encuentra regulada en el artículo 1834, donde yo voy a comprar un carro que cuesta 100,000 quetzales, pero yo solo tengo 80,000. Entonces, pago esos 80,000 y los otros 20,000 me los quedo pagando por abonos. Entonces, me hacen una factura, al momento de cancelar, ya es mío. Compraventa de bienes en tránsito. El artículo 1802 nos indica que son aquellos bienes que nosotros traemos de otros países, pero si no se da en buen estado o en el tiempo, se rescinde el contrato. La compraventa de bienes futuros, claro, podemos vender un bien futuro que no se ha realizado, pero debe de existir, debe ser lícito, debe ser material, debe estar determinado. Y la compraventa del pacto mejor comprador, esto se llama el artículo 1847, nos quiere decir que yo voy a vender una casa, pero José me dijo, te voy a dar lo que tú quieres, yo la estoy dejando a 100,000. Pero viene Diego y me dice, vendémela hoy, estoy 120,000. Entonces se la vendo al mejor comprador. Muy bien. La permuta se encuentra regulada al artículo 1852 al 1854. La permuta es aquel contrato donde se entrega un bien a cambio de otro bien. Este contrato es oneroso debido a que ese bien es equivalente al precio del otro bien. Características: es bilateral, es inalagmático, ambas partes se convierten en comprador y la otra parte se convierte en comprador y vendedor y yo comprador y vendedor. Contrato oneroso, el precio es equivalente a la contraprestación. Muy bien, tiene efectos, ¿sí? Tiene efectos de pedir la restitución de la cosa, en virtud de la cual se puede tener un efecto retroactivo. Cuando la permuta no se encuentra regulado, se va a aplicar supletoriamente lo que está regulado en la compraventa, es decir, lo del artículo 1790. Es por eso que es típico, porque se encuentra regulado dentro de un código civil y se pueden aplicar disposiciones supletorias cuando se trate de la permuta hacia la compraventa. Por lo tanto, este contrato solo puede ser de objetos, no servicios. Por ejemplo, yo tengo una carpintería y Luis tiene una herrería, no puede haber permuta, solo objetos materiales. De lo mismo encontramos el artículo 1853 del Código Civil, donde nos indica que si el objeto no le llega al precio que la otra persona me está dando como objeto, entonces yo le puedo dar la diferencia a través de dinero, pero siempre y cuando esto no sea mayor al 50%. Es decir, si me están vendiendo un objeto por 30,000, yo tengo que dar por lo menos 15,000 para que esta proceda. De lo contrario, no puede existir la permuta. En el artículo 1853 tenemos un saneamiento por evicción o por vicios. La persona puede pedir que se le restituya lo que él dio en calidad de permuta, o también puede pedir que se restituya lo que él dio o el dinero. Esa es su elección, no puede plantear las dos, tiene que decidir. Este fue el análisis de los temas correspondientes al Derecho Civil 4. Muchas gracias por su atención. Nos vemos.